Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué desgracia más grande cuando tenemos a un conocido o a un familiar que ha sido víctima de un hecho de tránsito, con lesiones graves, gravísimas o lo peor, ha tenido un deceso. En ese contexto, el día de hoy corresponde hablar acerca del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en hecho de tránsito, para lo cual nos acompaña un staff de abogados penalistas con un reconocimiento y trayectoria muy grande, y es un honor para mí presentarlos, el doctor Enrique Cosío y la doctora Nair Rojas. Vamos a pasar a analizar, en último recurso, delitos de accidentes de tránsito. En ese contexto analizaremos la desgracia por la que vive un ciudadano boliviano, el señor Pascual Rocha Zapata, quien lamentablemente fue víctima de un accidente a través de un micro que no tenía frenos. Y no obstante aquello, el conductor y propietario de este micro resolvió llevar su movilidad sin frenos al mecánico, y ahí mismo donde es la avenida Villazón, tuvo el desenlace de impactar contra la humanidad del señor Pascual. Ya verificando los datos del proceso, se tiene que el responsable de este hecho de tránsito se acoge a una salida alternativa de procedimiento abreviado, logrando 2 años, miserables 2 años de condena por el terrible hecho que ha acontecido en contra de Pascual, y del cual tiene más de 200 días de impedimento y, lo peor, una discapacidad ya demostrada del más del 70%. No contento con tener esta sentencia tan favorable para este señor agresor, para este que ha quitado prácticamente los sueños de una familia, hasta el día de hoy no ha reparado ni con 10 centavos a Pascual, quien se encuentra prácticamente viviendo del trabajo que deben realizar sus hijos menores de edad en una tragedia familiar que no tiene límites. Me pregunto, ¿qué hubiese hecho si me hubiese muerto? ¿Qué hubiese sido de mis hijos? Ahora, el caballero que me ha hecho, ¿por qué no viene aquí y da una solución? ¿Será que en este caso la justicia ha obrado de manera correcta? Querido doctor Cosío, ¿qué podemos decir frente a este tipo de casos y la indignación que tienen las víctimas al claramente no encontrar justicia? Mira, yo creo que se están arrastrando no solamente en este tipo de delitos, sino en otros, pero un error no solamente legislativo respecto al quantum de la pena, sino también de la aplicación de los procedimientos, ¿no? Hablo de un error legislativo respecto al quantum de la pena, porque la pena, cuando no hay consumo de bebidas alcohólicas, solamente alcanza a un máximo de la pena de 3 años. ¿Qué significa eso para las personas que no son abogados? Que no entras a la cárcel si no has tenido un antecedente penal anterior, porque puedes someterte incluso a una suspensión condicional del proceso, o como en este caso, si te dan 2 años, un perdón judicial en el que no cumples nada, solo se te registra un antecedente penal. Pero esta pena no refleja realmente la protección que debería reflejar una sanción penal para un delito como este, tan grave como el que estás describiendo, de una persona que realmente ha quedado totalmente destrozada, no solo ella, ¿no?, sino toda su familia. Entonces ahí yo creo que los legisladores tienen que hacer un análisis realmente si esta pena está cumpliendo, porque la política criminal para la imposición de penas debe reflejar justamente cuál es el bien jurídico que se está protegiendo. En este caso, lesiones gravísimas, incluso el homicidio, están protegiendo la vida y la integridad física de una persona. Si realmente estos 3 años y la impunidad de no cumplir ninguna sanción está cumpliendo de esta manera la ley su finalidad. Entonces creo que hay un error legislativo en ese sentido que ya debería
generarse una posibilidad de incluso extender la pena a una pena mayor para casos especialmente graves. No es realmente reprochable cómo es que tú, sabiendo que tus frenos no están funcionando, sacas tu vehículo, ¿no? La población en general vemos, ¿no?, como en los semáforos los vehículos de alto tonelaje se pasan en rojo. O sea, ellos dicen, a ver, chóquenme, y se pasan sin ningún cuidado. Y hay un montón de escenarios en los que realmente actúan de muy mala manera las personas respecto a la responsabilidad de lo que es manejar un vehículo, y la ley realmente no genera una protección debida como debería generar en este caso, ¿no? Podemos hablar de errores también en el procedimiento, como en un caso en el que no se ha hecho un resarcimiento de daño, puede aceptar tanto la fiscal como el juez darle 2 años. Y eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque las personas creen que el procedimiento abreviado es un mecanismo legal para negociar una pena. Y eso no es así. O sea, el procedimiento abreviado tiene la finalidad de anticipar cuál es la pena que se le daría a la persona en caso de seguir un procedimiento común. Pues que no es porque quieras someterte al proceso y tener una pena que te tienen que reducir. O buscar esa rebaja que dicen. Claro que sí. O sea, entonces, si se revisan los criterios para establecer una pena, justamente uno de los criterios está cuál ha sido el comportamiento del imputado respecto al daño a resarcir a la víctima. Entonces, no es posible que se le den 2 años en un procedimiento abreviado, o sea, que el fiscal acepte, que el juez lo permita como la persona encargada de controlar que no se vulneren derechos y garantías, ¿no? Y no solamente que lo acepte, porque en ese tipo de casos, usted que ha sido también fiscal de materia sabe que quien promueve el procedimiento abreviado muchas veces es el Ministerio Público. Sí. Pero habrá que ver, esta fiscal realmente, ¿será que está representando a la sociedad, al Estado, a las víctimas con este tipo de resoluciones? Amén de saber esta grave afectación física que tiene ahora Pascual, que debe depender íntegramente de su familia. Y en ese aspecto es importante que la población que nos escucha pueda entender cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa, porque el delito que se sanciona evidentemente es uno de naturaleza culposa. Así dice la normativa. ¿Y eso qué significa? De que el que ha generado el hecho delictivo no tenía la intención de que pase el suceso. Pero en el caso particular que estamos analizando y que tenemos en mano, se determina meridianamente que sí el autor de este delito conocía totalmente que su movilidad no se encontraba en buen estado, y no obstante aquello ha resuelto conducirla por la avenida Villazón a la altura del servicio de caminos, que es un lugar caótico de movilidades, para impactar. Podía ser un niño, podía ser usted que nos escucha, y en el mejor de los casos hubiéramos pensado que tenga la peor parte, pues el que ha conducido, porque él sabía que estaba atentando contra cualquier persona, pero lamentablemente creo de que no existe esa situación de que no consideró que pudo haber pasado el hecho, sino que sabía que podía haber pasado el hecho, y no obstante aquello ha resuelto igualmente subirse a su micro y usarlo como un arma letal en contra de la víctima. Entonces, doctora Anaí, ¿qué opina usted acerca de esta situación de conocimiento previo que tuvo la persona en resolver manejar su movilidad, no obstante conocer el defecto mecánico? Y de otro lado, ¿por qué el juez ha aceptado esta salida alternativa que es una burla? Es una burla para la víctima. Sí, realmente, yo concuerdo con ustedes, colegas, de que hay una insolvencia, se podría decir, en la norma jurídica, en el sentido de que si él, al momento de salir de su domicilio y no tener la precaución de haber hecho un mantenimiento a su motorizado y de que evidentemente no funcionen los frenos, él ya sabía de que al salir de su casa podía matarse o podía matar a alguien. Entonces el dolo ahí podría... Era mejor que se mate él. Exactamente, el dolo ahí sí se podría indiciar, porque el hecho de que nosotros, utilicemos la excusa de que cuando estamos manejando un motorizado no tenemos la intención de matar o no sabemos a quién va a ser la persona que va a ser afectada, no significa de que no haya una intencionalidad de. En este caso sí ha habido. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de que no había frenos. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que igual la tipificación de este delito no está bien garantizada, en el sentido de que para este delito simplemente el hecho de que haya estupefacientes y alcohol es el hecho de que va a concurrir de que ha habido un dolo premeditado.
pero no es así. Hay otras circunstancias Y diferentes. además ahí, doctor Cosío, no es que la norma de por sí ha dicho, bueno, cuando exista consumo de bebidas alcohólicas, per se la pena será mayor. No es que por si acaso lo han dicho de buena onda nuestras autoridades. Eso ha sido emergencia de unas desgracias que pasaron justamente con una flota muy conocida que por unos años atrás, pues, iban recurrentemente teniendo accidentes, y cuando se tomó el examen de alcohol de los conductores verificaron que en las dos tragedias, más de 40 personas fallecidas, se verificó que los conductores habían consumido bebidas alcohólicas, y de ahí vino el tema de agravar el reproche incluso a los propietarios de las empresas si es que, bueno, confiaban sus flotas a personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos? Siempre sacamos como que la salvación después de la desgracia, después de la tragedia. Sí, en realidad en otros países hay incluso el tema de la grave negligencia en la conducción que importa una agravante en la pena. Aquí es una burla porque si se revisa el 260 en el último párrafo se habla justamente de que en caso de grave negligencia el propietario va a tener una sanción penal de 6 meses a 2 años, si no me equivoco. Que igual no va a la cárcel. Cuando esta grave negligencia debería reflejarse también en el conductor, o sea, la pena debería agravarse en casos especialmente graves. Entiendo que hay accidentes de tránsito de muy poco impacto, pero para que suceda este tipo de accidentes, una persona que sabe que no tiene freno, que está entrando a una avenida y que además está acelerando, o sea, evidentemente hay un tema en discusión realmente, si puede ser dolo o tal vez no dolo, pero hay una grave negligencia. Y esta grave negligencia tendría que tener una sanción penal Castigo. mucho más grave. Otro tema, por ejemplo, hablando de accidentes de tránsito, que es un absurdo legal, es la omisión de socorro. Totalmente. La omisión de socorro te dan igual hasta 4 años de pena si después de atropellar lo has abandonado. O sea, si yo estoy ebrio, lo atropello, es mejor escaparme porque me van a dar hasta 4 años. Porque si yo me quedo a ayudar y auxiliar a la víctima para que no muera, pucha, me pueden dar simplemente los tres años, pero si me quedo a ayudar, me pueden dar hasta 8 años. Entonces, hay un absurdo en el compilado legal respecto a esta agravante por omisión de socorro. Claro, y habrá que entender qué realmente es la omisión, ¿no? Hasta por naturaleza humana, si yo he sido causante de que se cometa un hecho, pues debo pararme, verificar cómo está y bueno, llamar primeramente a que venga la ambulancia, que se asista médicamente a la persona, llamaré a la policía, bueno, tomaré acciones, pero a ver, vamos viendo también el caso del profesor Condarco. ¿Qué ha acontecido con esta persona? Todos hemos visto en la avenida Oblitas, ha ido, le ha echado la vuelta en U, se ha producido el hecho de tránsito y feliz de la vida, en estado de ebriedad, que sí estaba el acusado de este hecho, se ha bajado, ha despistado a los del SAR y ha desaparecido. Y llegada la hora decía, no, yo no he consumido bebidas alcohólicas. Pero ¿y por qué se fue? Es que debería estar la omisión de socorro como una agravante, al igual que el consumir bebidas alcohólicas, porque en la omisión de socorro, ¿cuál es el bien jurídico que se protege? La vida. La vida. O sea, el tú no bajarte a socorrer a una persona, estás prácticamente condenándola o que se agrave su situación médica. Son segundos vitales. Pero Claro. nuestros registradores no lo toman así, lo toman como otro delito separado. Entonces no puedes juzgar, digamos, de la misma manera que está inmerso en el 261 como en el 262. Y eso es lo lamentable, porque cuando ya vamos a un proceso de juicio, ahí se ve que las autoridades dicen, son 2 delitos independientes, entonces vamos a juzgar por el más grave, ¿no? Pero debería, realmente yo concuerdo totalmente con los colegas, existir un agravante que posibilite la detención preventiva como un medio eficaz, aunque sea de presión, para que las personas que han sido partícipes de un hecho de tránsito pues cumplan con su responsabilidad de poder ir y no será pues ayuda, sino cubrir los gastos médicos de estas personas, porque el SOAT, ¿será que es ilimitado? ¿Será que puede cubrir hasta que la persona esté rehabilitada totalmente? ¿Qué cree, doctora? Tiene una limitación, es más, es que tiene un total más o menos de 25.000 aproximado, pero llegado el momento y analizando el caso de que ha dicho de que tiene un 70% de discapacidad la víctima, Para toda la vida. 25.000, ¿en qué te va a cubrir? Básicamente nada, netamente simplemente la primera intervención del cual la han llevado a la ambulancia, ha entrado de emergencia, ya cubre totalmente el servicio. ¿Y entonces qué?
la familia de la víctima, ¿qué va a hacer? Exacto. Entonces, y si el conductor no va a asumir la responsabilidad de que, ahorita seguimos evidenciando de que evidentemente la normativa no está dejando una garantía de protección a la sociedad. No satisface. Exactamente, que hay un vacío legal en la 1970 que no está realmente protegiendo el bien jurídico protegido, que en este caso sería la integridad física. Y sobre eso, doctor Enrique, sin contar incluso de que pasa un hecho de tránsito y muchas veces uno dice, wow, ha sido en el kilómetro, qué sé yo, 8 de la Blanco Galindo. ¿Y por qué lo han traído hasta el centro médico que está por la plazuela Quintanilla? Uno dice, estaba la caja, estaba este otro hospital más cercano, no sé por qué no. Rápidamente han llevado a un centro médico cercano al lugar del hecho. Inmediatamente ya indagamos y vemos que existen convenios entre cierto tipo de ambulancias con otros centros médicos donde sí o sí tienen que llevar hasta ahí. O sea, desde ese momento la víctima peregrina, ¿no es verdad? Sí, otro punto legal, por ejemplo, ahí es lo mismo, la falta de omisión de socorro de personas, de médicos, no es un tipo penal incluido tampoco que debería en nuestra ser. legislación. Y se ha visto en Muyurina en alguna ocasión que un accidentado ahí a puertas del hospital y no lo metían porque era gasto para el hospital. Exacto. Te dicen, ¿quién va a venir? ¿Quién va a dar una garantía? A mí me ha pasado. Quiero una persona que tenga casa, que tenga auto, una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Yo decía, pero ¿cómo hay que atender la vida? ¿Dónde está lo que también los médicos han jurado salvar la vida de las personas? Pero ellos dicen, no, necesitamos una garantía para que nosotros recién podamos empezar a hacer los procedimientos que correspondan. Aunque les digamos que tengan SOAT, ellos dicen hasta que activen el SOAT, porque el SOAT no es que te está esperando en el hospital por si acaso, si tenemos esa idea equivocada de decir, ya, ¿qué accidente hubo? Aquí está los 25,000 bolivianos, ¿no? Es un procedimiento que en el mejor de los casos podemos activar para que paguen en 10 días, ¿no? Exactamente, el descargo a la par de ser tardío, no hay, digamos, una atención benéfica y en ese mismo hecho, igual las víctimas a veces llegan a fallecer en la puerta del hospital porque, claro, hay un negociado de la vida de la víctima, de que quién va a pagar, quién va a cubrir. E incluso he visto un caso anterior haciendo referencia a esto, de que ha sido un hecho de tránsito donde, claro, como usted estaba refiriendo, doctora, de que hay un negocio entre las ambulancias y los hospitales. ¿Qué ha pasado? En ese entonces mi cliente estaba en su motocicleta, estaba pasando por la Blanco Galindo, una persona de la tercera edad ha pasado a la calle y él ha impactado contra el señor. Directamente, el señor tenía seguro, podían llevarlo a la Caja Nacional. Claro. Pero ¿qué han hecho? Lo han llevado a la Clínica Santa Rita de Quillacoyo, la deben conocer. Famosa por agarrar y hacer tema de suscripción de contratos, garantías y de sobreinflar todo el tema del servicio médico que están brindando. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha pasado? Mi cliente ha agarrado y ha tratado de cubrir, porque yo estaba de parte de la defensa, algo de los gastos, pero no. ¿En qué estaba enfrascada la clínica? Antes de dar el servicio médico a la víctima, han agarrado y han dicho, no, tienen que depositar, tienes familiares, ahorita vamos a suscribir un contrato, por favor, necesitamos una garantía, vamos a hacer la anotación preventiva de cualquier bien, tienes auto, ya, tu moto igual, nos tienes que dar los papeles, lo tienes que dejar en garantía para que nosotros lo atendamos. En vez de tener médicos efectivos, tienen abogados efectivos. Exactamente. Que están garantizando, ¿no? Ahora, doctor Cosío, yo quiero hacerle una pregunta ya más humana. El caso de la trabajadora del servicio municipal que ha sido, víctima de un hecho de tránsito y que todos sabemos que ha fallecido en una circunstancia muy terrible, ¿no? Tiene un hijo, que ya vamos a escuchar el testimonio de él también, menor de edad. Si usted fuera su hijo, ese hijo, 16 años, que le llaman en el colegio y le dicen, tu mamá ha muerto, yendo a su trabajo, y obviamente usted llora, lo normal, ¿no? Y luego ve que el autor de ese delito está feliz en un hospital siendo tratado. En la audiencia de medidas cautelares él estaba ahí, feliz en su cama de hospital con su suerito, calmantes para que por favor no se asuste. Y tu madre está muerta, que era la única que era madre y padre para ti, para tus hermanitos, como hijo. ¿Estaría contento usted, doctor, con una detención domiciliaria? ¿O qué haría como hijo, más allá como abogado? Yo creo que nadie, ¿no? Y es a veces hasta difícil pensar sin apartar el lado legal, porque en la medida que tenemos el conocimiento, decimos, pucha, o sea, ¿cómo se sienten estas personas respecto a la justicia cuando les pasa estas cosas, ¿no? Porque ni es el escenario más grave el del muchacho.
Cuando una persona muere, que es la persona que solventa, no solamente se afecta a la persona o a sus hijos, hay personas que tienen personas detrás que les generan trabajo también. Los hijos ya no pueden acceder a veces a ciertas escuelas o tienen que ponerse a trabajar y abandonar sus Dejar de estudios. estudiar. Entonces es un cambio radical de su vida. ¿Y qué se tiene en contraparte para la persona que ha actuado de esta forma tan negligente? Un antecedente penal. Que es nada, Nada. nada. Y en vez de llevar un arreglo de flores al velorio de esa persona, prefiero pagarle a un abogado Exacto. para que yo no vaya a la cárcel, ¿no? Pero yo digo, ahora yo me hago esa pregunta que te hice. Yo, si fuera que a mi madre le han hecho eso, bueno, amén que mi abuelita murió en una tragedia similar, yo pienso que realmente iría y quisiera sacarle la mierda, te juro. Porque no es posible que me haya quitado el ser más valioso que es para mí mi madre y encima esté hecho a la víctima en una cama de hospital y hasta el día de hoy no traiga un boliviano para ayudar a mis hermanitos. ¿Sabe Dios cómo han enterrado a esta trabajadora? Y lo que decías, la gente que está detrás, el cambio que existe en la vida de las víctimas colaterales de estos hechos. Y claro, todo esto pasa a la vista y paciencia de nuestras autoridades, que sí se reatan en el procedimiento y dicen, bueno, no procede la detención preventiva porque la ley no me permite. Entonces nosotros tenemos que hacer que la ley permita. Y será a través de estos escenarios en los cuales nuestras autoridades tengan que empezar a modificar este tipo de hechos delictivos. El abigeato tiene una condena mayor al homicidio en accidente de tránsito y eso estamos hablando de animales. Entonces no es coherente. Doctorita, si usted fuera abogada de las víctimas, en este caso de los que han perdido la vida en hechos de tránsito, ¿cómo procedería para poder asegurar los derechos de estas víctimas? Primeramente, muy buena pregunta, doctora, pero hay que hacer un trabajo exhaustivo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar directamente de hacer una observación a la investigación de lo que se abre un proceso penal. Lamentablemente en nuestro país contamos con profesionales de que no hacen una buena investigación, de que generalmente, porque claro, hay una carga laboral muy fuerte, hacen cosas o actuados de relleno, que nada que ver. Un registro del lugar del hecho, la toma de declaraciones, no hacen una correcta valoración de toda la prueba que se podría aportar en el hecho, como el tema de cámaras. No, directamente no lo hacen en su registro del lugar del hecho para ahorrarse la fatiga dicen no hay cámaras, cuando realmente no hay una especificación. Además, en el hecho de que hubiera el ojo vivo, las cámaras de la alcaldía, no funcionan. Es otro chiste. No funcionan. Entonces, ¿de qué manera? O sea, es como que a nosotros, igual a los abogados, si bien nosotros sabemos que se pueda acceder a una justicia y tratar de luchar por el luto que está llevando la víctima, también nos ponen como que topes para que nosotros podamos dar como que ese servicio que supuestamente cuando nosotros hemos estudiado o básicamente formado para la profesión nos han prometido. Siempre nos han dicho, nosotros, vamos, cualquier profesional que salga, luchador de la justicia, que todo va a ser correcto, pero cuando realmente tú haces el ejercicio y la experiencia que ganas, no, es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Uno, presionaría para que realmente haya actuados investigativos que puedan determinar la culpabilidad. Dos, atacaría en el hecho de que tanto en la vía penal se podría, solamente en el tema de ejecutoria de sentencia se puede ver el resarcimiento de daños y perjuicios, pero trataría de garantizar por otros medios para que se pueda cubrir la afectación que se está realizando. Pero incluso en eso, doctora, de que se pueda cubrir un poco el tema de la atención médica en el caso de que la víctima lo requiera, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la víctima, el entorno familiar, sufre una afectación psicológica. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta de que tu mamá, tu hermano, tu sobrino o tu hijo esté en un accidente de tránsito. ¿Por qué lo digo yo? Voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo tenía 15 años, el jefe de familia de mi mamá, que era su hermano mayor, ha padecido un accidente de tránsito. ¿Qué es lo que pasó? Estaban en la Tadeo, en que hay una intersección donde hay a la altura de un surtidor. Mi tío estaba con mi tía pasando con su motocicleta y era una motocicleta chopera. Ha venido un tipo que estaba totalmente drogado, era menor de edad, no tenía licencia en su camioneta, se los ha llevado por delante. El tema de los menores de edad, ¿no? Que es grave. Exactamente. ¿Y qué es lo que ha pasado en eso? Mi tío ha muerto instantáneamente en el hecho. Mi tía ha quedado igual discapacitada. Con secuelas terribles. Exactamente. ¿Qué hemos hecho nosotros como familia? Nos hemos enterado por un tercero que ha tocado la puerta de mi casa, en la farmacia. ¿Sabe qué, señora? Su hermano se ha accidentado. La peor noticia. Hemos corrido al hecho,
para tratar, no sé, de recabar testigos que podamos armar el hecho. Para Nadie empezar, quiere ser nadie. testigo. ¿Saben qué? No quiero evitar problemas porque, pucha, declarar es ponerme en mucha situación conflictiva, entonces no, por favor, no vamos a ayudar. Ya, perfecto. A la par de nosotros correr con el gasto y, pucha, luchar por la vida de mis tíos, teníamos que luchar persiguiendo al policía, que al Ministerio Público, que al juzgado. ¿Y qué es lo que ha pasado? El responsable del accidente de tránsito, que era hijo de un militar. Entonces, ¿qué ha hecho el militar? Agarró y ha dicho, ¿saben qué, amiguito? No voy a mover mis influencias, pese que era menor de edad, que estaba drogado y que no tenía licencia, no le han dado ninguna sanción. Qué horror. En ese entonces no se ha sometido a una abreviada, y claro, porque mi tía no sabía de leyes, ha agarrado, lo ha cerrado el caso con una conciliación. ¿Y qué era la conciliación? Les han dado en compensación al daño el mismo auto que ha matado a mi tío, a los hijos. Entonces, ¿qué ha generado? Un trauma fatal. Total. Ahora, digamos, viendo y charlando con mis primos, ellos tienen un resentimiento fatal al autor del hecho. ¿Por qué? Claro, Porque les ha totalmente. quitado a su padre. Ha habido momentos donde ellos han agarrado y querían quitar o querían ir a la persona que ha matado a su padre. Sí. Entonces, esto no prevé la ley, no garantiza, realmente no da una protección a la sociedad que debería haber. ¿Por qué? Porque ya el tipo penal dice de que al que hace y la víctima, pero y el resto, el entorno, no lo están tomando Que también en cuando hay cuenta. fallecimiento llegarían a ser víctimas del entorno cercano, eso dice el artículo 76, ¿no? Exactamente, pero no lo toma. La legislación dice, bueno, individualmente el conductor responsable, la víctima, y ahí nos cerramos. Y claro, para ellos, para un abogado defensor, podemos decir, había un procedimiento abreviado, que dicen que supuestamente es una negociación de pena, pero concuerdo con el autor, no lo es. Lo utilizan para un descongestionamiento, y esa es la idea del legislador, donde agarre y dice, nos vamos a ahorrar todo un juicio que va a durar, años, a un procedimiento abreviado. Sí, le vamos a premiar porque nos está ahorrando todo este juicio que va a durar tanto tiempo con la pena mínima. No, y pero luego para realmente que no toman en cuenta. sacan sus índices, no sé si han visto, este año en el departamento de Cochabamba o de La Paz, tantos casos con sentencia, y yo siempre me hago la pregunta y les traslado la pregunta a los hoy magistrados. De ese número, doctor, ¿cuántos casos han conseguido sentencia con un juicio así, bien investigado, bien juzgado? Pues ni la Y tercera parte. en este tipo de delitos, ¿en cuántos están haciendo realmente justicia? Porque lo que mencionaba Nair justamente, ¿no? Un tema, aquí estamos hablando de casos ya resueltos, donde no hay duda de que es el culpable, pero ¿qué de los casos en los que hay que sacrificarse haciendo todo un acto investigativo porque los policías no cumplen con desde la primera acción que realizan, que luego voy a abordar eso? ¿Para qué? Para que cuando se logre demostrar la culpabilidad y responsabilidad de la persona no tengan justicia, para que le pongan un antecedente penal y chao. O prescriba, que sería peor. O prescriba. Porque puede prescribir. Entonces, yo creo que estos espacios como este, Pamela, son muy importantes para que nosotros podamos como abogados alzar la voz y hacerles saber a los legisladores que tomen en cuenta este y muchos otros tipos penales, pero en esta ocasión realmente está cumpliendo la finalidad, realmente se logra hacer justicia con esta pena para este tipo penal. No se requerirá acaso un incremento de pena en el que se pueda dar la oportunidad a los que actúan correctamente resarciendo el daño, bueno, una pena menor, pero una pena mayor para aquellas personas que han actuado con grave negligencia y que encima son totalmente indolentes para no resarcir el daño. Hay materia. ¿Cuántas personas, Pamela, mueren por accidente de tránsito? Hay menos feminicidios que muertes por accidente de tránsito. Hasta ahorita tenemos en Bolivia, son más de 100 personas que han muerto en este primer trimestre por el tema de los accidentes de tránsito, de las flotas, en febrero y todo aquello. ¿Cuántas de esas personas han tenido un dinero de resarcimiento? Ninguna. Y como dice el doctor, no hay una sentencia en esos casos. Entonces las víctimas no saben si llorar o continuar el proceso. Y el tema de la policía también es algo muy sorprendente que lo tenemos que tocar claro, porque ¿cómo designan a los investigadores? La gente tiene que saber, de repente uno dice han hecho un curso especial, son peritos en accidentología. ¿Por qué están sentados investigando mi caso, donde se ha muerto mi madre? Y ese problema es no solo la policía, desde fiscalía. Aquí hablamos de fiscalías especializadas, pero a uno lo hacen rotar a otro lugar. El tiempo que yo he estado en fiscalía, he pasado por varias fiscalías. He estado también en personas, he estado en URI, UST, donde veía accidentes de tránsito.
abordando un poco el trabajo de la policía. Por ejemplo, yo tengo una maestría en ciencias de investigación forense, soy perito en planimetría y fotografía forense, y la tesis, por ejemplo, de esta maestría proponía un protocolo que debe cumplir el policía interventor en un primer momento para asegurar los elementos de prueba. Y son, ¿sabes? Son temas muy sencillos de hacer, este levantamiento planimétrico, que consiste en ¿qué te digo? Cuando sucede un accidente, ¿qué es lo difícil? Es determinar quién ha tenido la responsabilidad, a qué velocidad iba. Y esas pericias no se pueden hacer porque no cuentan con los datos. Cuando hay un accidente de tránsito y hay un choque, una persona ya puede visualizar el peligro desde antes de llegar al punto de impacto. Ese se llama punto de percepción posible. Hay otro punto donde ya puedes visualizar el peligro, que es el punto de percepción real. Hay el punto de impacto y el punto de descanso de los vehículos. Esa información, que como ves no es tan compleja, se la puede obtener con una simple medición, con un sistema de triangulación del escenario, que consiste en que aquí está tu rueda, tomas como referencia un punto, puede ser una grieta o cualquier otra característica del asfalto vial y otra. Entonces puedes levantar, ni siquiera necesitas tenerlo todo el rato el vehículo, puedes hacer las marcas, pero con solo esa información ya se puede tener una pericia de accidentología vial y determinar la responsabilidad de cada uno, la velocidad y muchos aspectos. Por lo menos, ¿no?, una base de datos que ha sido colectada en el momento de, y que posterior a eso ya que hagan sus estudios. Y es una capacitación a los policías explicándoles, así se hace esta planimetría y no es difícil. Por lo que me dices, hasta con reglita podrían ir y medir. No, es tú. Ahora ahí en el celular agarras y ahí para reflejo apuntas y te saca las mediciones. No se necesita esas máquinas de CSI, que vengan esas personas así vestidos de extraterrestres a ver qué ha pasado. O sea, es algo técnicamente posible. Filmación, filmas para mantenerlo ahí, y si no es necesario recorrer los vehículos por las características, eso le toma, exagerando, media hora. ¿Y por qué no se hace? Porque uno, no están preparados los policías. Negligencia. Sí. Dos, no están preparados los fiscales a veces para exigir. ¿Por qué digo la fiscalía? Porque la fiscalía coordina con la policía justamente políticas de investigación. Claro. Entonces, si ya se coordinase y se dijera como regla, el policía interventor que llegue tiene la obligación de levantar muestrario fotográfico, tomar video y hacer lo que es la planimetría, esta planimetría tan sencilla que se la puede hacer, que se la puede hacer en menos de media hora, la mayoría de los casos estarían resueltos. No, y aumento ahí, hablar y tomar la entrevista de la gente que está. Exacto. Y si no quieren declarar, pues el procedimiento te posibilita hacer arresto momentáneo, sí, porque luego ir a buscar a ese testigo es la muerte. O sea, no quieren declarar, no sabes dónde vive, y claro, todo es por la impericia, la negligencia, la falta de compromiso de los funcionarios, que eventualmente policiales en este primer momento de investigación no denotan. Pero como Ministerio Público, cuando se ve casos de homicidio no propiamente en hecho de tránsito, se ve que el fiscal de la vida está obligado a estar presente en el levantamiento del cadáver, ¿no es verdad? Sí. ¿Por qué no tomar un criterio similar en un accidente, lesión grave, gravísima u homicidio de hecho de tránsito? Que existe igual una manera inmediata de que la fiscalía active y concurra el fiscal y bueno, direccione, porque para eso está, direccionar a los funcionarios policiales, mismo al brazo operativo que es el Instituto de Investigaciones Forenses, a colectar, qué sé yo, temas de sangre, los exámenes de química. O sea, pueden hacerlo todo en ese momento y no esperar a que la causa, en el tema del Ministerio Público, entre por la plataforma, vean a quién asignan, a los 2-3 días están analizando, vamos a dar la citación, ¿no? Y el muerto Y ya el se caminar enterró. de la víctima. Los policías a veces ni siquiera verifican las cámaras de donde suceden los accidentes de tránsito. Yo he tenido casos en los que incluso, tengo un caso en Oruro de un colega mío que al parquear el vehículo, al estacionar, así le ha empujado al vehículo del frente. Conducción peligrosa, dicen. Ya hay cámaras del video que para conseguir las cámaras se le pide, por favor, las cámaras. Un requerimiento. Y te observan, no, todavía no, hasta que como hasta buscando que se pierdan. Sí, claro. Entonces eso hay que explicar a la gente. Las cámaras no es que están grabadas para toda la vida. No, tiene una duración en el deber que puede 20 o un mes máximo, ¿no? ¿Y por qué la víctima tiene que decirle, señor fiscal, le ayudaré a que usted investigue? Deme el requerimiento para las cámaras de seguridad, deme el requerimiento para estos testigos, deme el requerimiento para la reconstrucción del hecho. ¿Acaso como fiscal, esa no es la obligación del Ministerio Público de oficio investigar? Te ponen trabas para todo, ¿no? O sea, incluso tú No, sabes
cuando tienes un estudio con hartos casos, tú no puedes hacer seguimiento en todos los casos. Y los abogados que están empezando, por ejemplo, o sea, si tú los pones como copatrocinador y en alguna audiencia tú no puedes estar por otro caso, te dicen, hay otro abogado, pero ese abogado es un estudiante que recién se ha graduado y no aceptan procuradores como en otro aspecto cuando ellos son para ayudarles justamente a gestionar. No, y además, y aparte qué falta de lógica cuando el Ministerio Público nos manda a sus audiencias que para las víctimas son importantes, de medidas cautelares a su asistente. Y no desmerezco, todos hemos sido asistentes un día, pero por favor, es la audiencia de mi madre que ha muerto. Quiero que venga el fiscal, que se siente y que pida pues lo que corresponde en derecho a favor de la víctima, ¿no? ¿Por qué la víctima tiene que peregrinar? Realmente es detestable la función del Ministerio Público en este aspecto. Esperemos que el doctor Mariaca, que está haciendo, creo, una buena labor desde el Ministerio Público, pueda tomar en cuenta este tipo de frustraciones que pasan las víctimas y que nosotros como abogados somos los que tenemos que escuchar y muchas veces no sabemos cómo justificar, porque realmente nosotros también decimos, pucha, ¿por qué? Sí, como decías, los actos investigativos se pueden hacer en el primer momento y se puede hacer todo. De hecho, la mayoría de los casos de accidentes de tránsito donde llega la policía es flagrancia, porque Claro. es inmediatamente después de cometido el hecho. Eso que implica que de acuerdo al procedimiento pueden aplicar el procedimiento de Inmediato. flagrancia, el procedimiento inmediato, recolectar los elementos en 30 días y llevarlo a juicio en menos de 2 meses. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Yo creo que ahí no va la impericia, ahí va la flojera de no cargarme más trabajo porque mi sueldo sigue siendo el mismo. Pero ni siquiera es eso, ¿sabes? Mira, yo he estado en URI y he cerrado todos los casos, ¿ya? Ha quedado un caso que entró la noche anterior y el caso que entró ese día hasta que me han cambiado, ¿ya? ¿Y qué implica que tú apliques el procedimiento inmediato? Le pones contra la pared a la persona que ha cometido el delito Y de alguna manera arregla. y se Arregla. soluciona. Claro. Ya sea que se vaya a un abreviado, pero resarciendo el daño o cumpliendo su condena Exacto. en los diferentes delitos. Entonces, el aplicar correctamente el procedimiento abreviado y que los policías recolecten correctamente desde el primer momento los actos investigativos, hace que los casos se cierren mucho más rápido. Y que las víctimas estén menos insatisfechas. Pasamos del acto investigativo al acto ya del Ministerio Público, vamos donde un juez. Estamos en la audiencia de aplicación de medidas cautelares y bueno, luego puede ser una salida alternativa o mismo el juicio oral. ¿Cómo deberían actuar nuestras autoridades? Deberían hacer un análisis exhaustivo del caso, el ver de las negligencias o las impericias que hayan emanado de la persona imputada en este caso y dar lo que corresponde, ¿no? Algo que realmente garantice a la víctima. Pero sabemos que en realidad no lo hace. En este caso, yo, fiscal, te presento, tú como juez, te presento un procedimiento abreviado por 2 años. ¿Será que puedes aceptar semejante situación? Si me daría la molestia de leerlo, no. Por supuesto. Pero por supuesto. sabemos, y bueno, es de conocimiento público, de que los jueces 5 minutos antes de la audiencia están viendo o generalmente lo escuchan y cuál es su referencia y su punto de partida. Todo lo que diga el fiscal se le da. Lo que diga la defensa. O cuando menos, como juez, veo, me han traído un señor, pucha, que se ha salvado de la muerte. Sus gastos médicos ni les cuento. Sobrepasan el $500,000 de bolivianos, que nadie le ha dado un peso. Pero bueno, como juez veo que el fiscal me está pidiendo 2 años. Obviamente el abogado del imputado está promoviendo los 2 años. ¿No será mi obligación preguntarle a la víctima? Claro que sí, parte del procedimiento. explicarle los beneficios, el perjuicio que implica no oponerse a este procedimiento abreviado, porque la víctima puede oponerse, ¿no? Claro. Es parte del procedimiento que Y tendría eso que debería ser. estar en el acta, ¿no creen? De que el juez libere su responsabilidad preguntando realmente y explicando qué consecuencias trae aceptar ese procedimiento abreviado. De hecho, mira, una de las obligaciones del juez es asegurarse que no se vulneren derechos. Y si el fiscal no está haciendo su trabajo, porque esto debería partir del fiscal de rechazar un procedimiento abreviado por 2 años, porque él también, de acuerdo al 76, Oponerse. debe asegurarse que no se vulneren derechos, ¿ya? El juez, ¿qué tiene que hacer? Si bien el juez no se lo puede fundamentar para la víctima, el juez puede advertir la actuación negligente del fiscal a tiempo del análisis de la pena que se está dando. El juez no puede imponer una pena mayor, pero puede rechazar el procedimiento abreviado. ¿Qué debería valorar? Se tiene que valorar la gravedad del hecho. Este hecho es recontra grave. Es una persona que, sabiendo que no tenía frenos, se entra a una avenida y no es que ha estado andando a 2 kilómetros por hora. No, pues está en la carretera yendo a la par que todos. Entonces, y que no ha resarcido los daños.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuánto se le daría de condena a esta persona si llegase a juicio oral? Por lo menos la máxima que te permite la normativa. La máxima y alguna agravante, con todas las consideraciones de las agravantes, porque él tenía conocimiento del peligro y así lo ha llevado. Y no solo así, ha acelerado. Exacto. Entonces, el juez podía haber negado. Hay, por ejemplo, mira, en Perú, los jueces a veces hasta les suspenden a los fiscales de la audiencia para que venga otro. Suspenden a los abogados de otro cuando no están haciendo bien su trabajo. Eso debería ser igual aquí. No me digas. Porque el derecho al debido proceso en el ámbito de la defensa debe ser efectivo. Claro. O sea, no es solamente traigo a mi abogado y que ya está sentado y hemos cumplido con la carga de que esté el abogado. Tiene que ejercer la defensa. En el caso de la víctima, si no hay quien lo esté defendiendo porque ha muerto, porque está en el hospital, porque está agonizando, el Estado debe garantizar que alguien lo defienda. Y el juez controlar pues aquello, lógicamente. Y el fundamento del fiscal, ¿qué ha dicho el fiscal para que le den 2 años? Porque el fiscal debería haber fundamentado. Lógico. Y la juez ya le podía rechazar diciendo, señor fiscal, usted no ha fundamentado debidamente porque no he advertido en su fundamentación un análisis de la gravedad del caso. ¿Cuál es el razonamiento que usted ha tomado para poder aceptar los 2 años? Claro. Y ahí el procedimiento común, o sea, el ordinario, sería el llamado para poder determinar el tema de las agravantes, Claro. las circunstancias. Jamás pues el procedimiento abreviado. Ahora yo quiero preguntarles a ambos, qué fácil me subo a mi auto y le tengo bronca, digamos que a mi cónyuge. Quiero matarlo. Entonces, como solo me van a dar 3 años porque voy a estar una semana abstemia, no voy a consumir bebidas alcohólicas, voy y le choco con mi auto. Encima me hago la víctima porque voy a ser viuda. Me van a dar 3 años, pero en el fondo eso es un asesinato. Claro. Claro que sí. Y lo que tocaban hace rato, ¿no? El tema que cuando decían ahí, cuando tú preguntabas como hijo, ¿qué harías? Yo le iría a sacar la mierda, dices. Es evidente, en la medida que la ley no hace justicia, ya La gente hace va justicia a por mano tomar propia. justicia por mano propia. Vamos a llegar y a eso eso. sucede en todos los casos. Por ejemplo, cuando yo tengo clientes, la mayoría de los casos concilio. Porque les digo, podemos ganar el caso, pero ¿crees que esta persona va a estar tranquila? No. Entonces, o esta persona va a continuar con un montón de juicios o te va a hacer algo. Mm. Y eso pasa en las lesiones y más cuando alguien pierde la vida. Entonces, está comprobado totalmente que esta normativa es ineficaz, es injusta y tiene que modificarse. Y es de vital importancia, o sea, no es cualquier delito o cualquier pinche delito en el que... O que se pasa está... rara vez. Claro, Pasa o todos sea, los días. Pasa todos los días, o sea, todos los días hay personas conduciendo con negligencia, ¿ya? Y la ley tiene que ser preventiva en el sentido de decirles, ojo, ya no se van a salir con la suya, porque incluso si se hace una revisión de los casos, si alguien hiciera una auditoría legal de Una todos los casos de estadística, accidentes que de sea. tránsito, incluso personas que han ya cometido estos delitos, Vuelven a cometer. siguen conduciendo, ni siquiera se les ha suspendido, se les suspende la licencia. En este caso, sigue siendo pues conductor de la línea H. Mira, Imagínense, ¿no? No, Y un tema también importante, ¿no? A mayor condena, hasta mayor temor. Porque yo Claro. dijera, no, me arriesgo a... Pero si ahorita sé que es 3 años, no, pues me subo y limpio a quien yo quiera. Porque 3 años es no cárcel si es un primer hecho delictivo. y la sinvergüenzura de decir, deme abreviado, enjuícieme, no tengo nada para que me ejecute. Ahí vamos a llegar. Pero previo a llegar a esto del tema de la reparación del daño, hablar un poco acerca de nuestros hijos. Muchas veces es mamá, papá, préstame un ratito el auto, voy a ir donde mi amigo, mi enamorada, quisito. Y los papás somos tan permisibles que le damos la llave, ¿no? Decimos, ¿por qué puede pasar? Y lamentablemente la desgracia puede pasar cualquier momento. Yo he visto un caso donde igualmente le ha hecho dormir al abuelito la llave del auto, ha sacado la movilidad, ha volcado en la vagoneta y le ha arrancado el cuero cabelludo porque ha habido una fricción a la enamorada que le fue a recoger y no ha muerto, pero imagínense, el cuero cabelludo estaba regado en la avenida Circunvalación. O sea, ¿cómo puede ser posible que pase esto? ¿Y qué sanción se le puede dar al menor de edad? Y la verdad, ¿qué culpa? También, o sea, existe un daño que el mayor de edad ha viabilizado a que el menor de edad conduzca, ¿no es verdad? De hecho, debería ponerse como agravante equivalente al tema de la conducción en estado de ebriedad, los accidentes que se producen por conductores que no tienen licencia, O son menores de edad también. que incluye los menores de edad. Exacto. Porque una persona que no tiene licencia es una persona que ni siquiera ha probado, Su habilidad de conducir. sí, y no es que actualmente los exámenes de conducción
sean la gran cosa. Ahorita es ¿Quién se Es puede que aprobar? incluso Ese, una estacionar y licencia se no acabó. avala que sea un buen conductor. Claro. O sea, actualmente aquí en Bolivia, díganme, ¿cumplimos con las leyes de no, tránsito? estamos tan lejos. No. O sea, realmente si de normas de tránsito hablamos, estamos sumamente lejos y no creo que exista nadie perito que cumpla realmente con todo lo que dispone la normativa. Estamos muy lejos de otros países que ni semáforos tienen porque la gente sabe que tiene que frenar si tiene que pasar el peatón o la mascota, Sí. ¿no? Es que de verdad necesitamos un apoyo, básicamente podríamos partir desde la policía, los policías de tránsito, que realmente hagan prevalecer Claro, las prevención, reglas. ¿no? Pucha, no, los trufistas, los taxistas, los primeros en incumplir son súper negligentes, se supone que salen a trabajar, pero creo que salen a pelear y a matar. ¿No? Y luego te dicen, a ver, anda con ya yo te he chocado, métete con mi sindicato. Exactamente. Te hacen callar ahí propio, ¿no? Pero eso del tema de los menores de edad también se ha convertido en una forma de aval para evitar la real responsabilidad que tiene el hecho de cometer este tipo de delitos a través de un motorizado. Muchas veces se ha advertido de que está manejando el papá, pero estaba en estado de ebriedad. Inmediatamente ya habló con su abogado y le dijo, no puedes entrar con detención preventiva, tu hijo está a tu lado, sí, ya cambien de lugar. De conductor, ¿No? sí. ¿Para qué? Porque el menor de edad, a ver, explique eso a la gente, doctor, ¿cuál es la mayor responsabilidad en un menor de edad? No son estas penas que establece el delito ordinario. No, para menores de 16 años, incluso las sanciones a veces no son ni privativas de libertad. O sea, hablando incluso de delitos más graves, porque aquí ni siquiera el mayor de edad cumple detención preventiva, ¿no? Exacto. Pero es un tema, creo que muy profundo para abordar muchos temas, bastante discutido en varios países, porque aquí no hemos llegado todavía al grado de criminalidad como hay en otros lugares, como en Argentina, donde entran, te disparan, te acuchillan y los juzgaban como menor de edad y ahora están haciendo reformas, ¿no? Pero tampoco hay que esperar a llegar a eso, ¿no? Para recién hacer los cambios. Ya nomás estamos llegando, porque no sé si ustedes han visto, el índice de criminalidad se ha disparado, ¿no? En los informes que muestran nuestras autoridades y en el entendido de que hemos hecho contención de la violencia, las denuncias han ido disminuyendo, eso es falso. Tal vez no hay más denuncias porque la gente ya no tiene confianza en nuestras autoridades y por eso dice a gastar plata, prefiero rezar a Diosito y el karma existe y les voy a ver que también les va a pasar algo similar. Pero no es que el índice ha bajado, o estoy mal, doctor. No, sigue en incremento, ¿no? Se ha empezado a ver muchas cosas, sobre todo en Santa Cruz. Bueno, aquí también ha habido, ¿no? Creo que disparos debajo del puente camino a Quillacollo. Entonces... Los que mueren bajo el puente de la Beijing, o sea, no es que han muerto porque, bueno, ha sido algo particularmente raro, es porque hay algo que está persiguiendo, ¿no es verdad? La avenida Villazón igual, que es súper También, peligrosa. y bueno, ni hablar del tema de la República Independiente del Chapare, donde hemos visto que ayer nomás han levantado a 3 pobres personas, bueno, no sé si pobres, pero de la manera en la que ha muerto es muy lamentable y no creo que sea por un hecho aislado o particular, ¿no? Y ingresando en el tema de la reparación de daños, ¿no? La normativa establece que cuando se tiene una sentencia condenatoria, la persona responsable de un delito también tiene que cubrir con la reparación de daños. Pero en este caso en particular que hoy hemos analizado y en muchos otros seguramente que la gente nos escucha está impotente y de ira porque se identifica. ¿Qué pasa cuando el juez dice tendrá que pagar, qué sé yo, 70,000 bolivianos? ¿Cómo le hacemos cumplir a esa persona que pague esos 70,000 bolivianos? Es que a veces es salirse de la ley, ¿no? Y no es una opción. Ahorita la solución es que haya una reforma penal. Cuando una persona sufre un accidente, como tú dices, tiene derecho a un resarcimiento de daños, que en Bolivia estamos muy atrasados en tema de resarcimiento de daños, incluso hasta en la regulación de honorarios, o cuando hay este tipo de accidentes. Traigan sus facturas, proformas del uno del otro. Exacto, en otros países, cuando haces una demanda falsa, cuando realmente generas una incapacidad, pues puedes perder tu casa, puedes perder vehículos, y es porque se manejan tablas internacionales respecto al derecho de daños, el lucro cesante, el daño emergente y otras cosas más. Cada parte de tu cuerpo tiene un valor, digamos, en tablas internacionales, pero el problema es de que los mismos jueces no están capaces, ni siquiera los civiles, la mayoría no tienen la capacitación de cuantificar para decir, si esto se maneja así, bajo eso. No, o sea, si tú no sabes derecho de daños, si tú no manejas, no eres experto en derecho de daños, el juez te va a lanzar, a ver, pero pruébame, pues, ¿cuánto has gastado en el hospital?
¿Acaso salen los pasajes? ¿Acaso sale el daño moral, por ejemplo, que es algo que aquí no se... Y dejar de que no se está trabajar, manejando? ir a las Exactamente. audiencias, robarse los testigos. O sea, es un daño muy grande. Y el moral, el que dice, es terrible porque no se puede cuantificar realmente. Sí, y eso en otros países es. Pero acá, si hacen un análisis, yo personalmente no he conocido un caso que realmente le hayan dado por daños morales y toda una suma que realmente equivalga, ¿no? Satisfaga lo que realmente corresponde. Pero bueno, entrando al tema de los accidentes de tránsito, el que le den una sanción penal de 3 años y la persona no tenga bienes es una invitación para que las víctimas digan, bueno, aunque sea dame 2,000 pesos, Sí. aunque sea dame 5,000. ¿Por qué? Porque no hay justicia. No hay justicia. Pero nuevamente, usted es el juez, yo la víctima y bueno, me han quitado una pata. Y mi pata la vamos a cuantificar en 10,000 bolivianos porque muy deportista no soy. ¿Cómo usted me asegura que me van a pagar esos 10,000 bolivianos? Porque usted es el responsable de hacer cumplir su fallo. En realidad, como te decía, hay una falla en la legislación, ¿no? Porque si la persona no tiene bienes, en este caso, por ejemplo, si la negligencia ha sido grave, puede saltar al dueño del vehículo cuando son conductores, puede saltar a los propietarios del vehículo o a los padres del menor de edad, en algunos casos, de acuerdo al mismo Código de Tránsito, la responsabilidad civil. Pero si ellos tampoco tienen dinero, o sea, por ley no hay cárcel por deuda. Eso dice la Constitución. O sea, como juez, no me garantizas que tu fallo se cumpla. No se puede. Es que es ya salir fuera de la ley. Aquí yo creo que es más hacer un llamamiento a que realmente se haga una reforma. ¿Por qué? Porque te pongo otro ejemplo. Los casos de flagrancia que se manejaban, ¿por qué se cerraban? ¿Ya? Porque cuando la persona está en riesgo su libertad, ahí se mueve. Se presta, hace lo que sea para poder pagar y llegar a un acuerdo. ¿Ya? Obviamente el dinero no le va a devolver la vida a la persona. No retrocede el tiempo. Exacto. Pero no significa que se mitigue el daño que se ha ocasionado, ¿no? Entonces, si tú pones una pena tan mínima como son los de 3 años para este tipo de delitos, obligas a la víctima a no tener una reparación del daño o a recibir lo que le ofrezcan. Exacto. Pero si esto se modificara a una pena mayor y la persona no tiene un comportamiento tendiente a resarcir el daño, en juicio le pueden imponer una pena máxima, porque el tener esta actitud indolente de no resarcir el daño se considera a tiempo de emitir el quantum de la pena. Lógico, no hay arrepentimiento, como dice el legislador. Exacto. ¿No? Yo creo que en este tipo de casos, ¿qué es lo que nos queda a nosotros los abogados por hacer? Tratar de buscar una recalificación penal, tratar de utilizar el tema también de la omisión de socorro hasta cierto punto para generar una calificación a tiempo de la sentencia de un concurso ideal de los delitos, pero para que recién pueda tener una sanción penal. En este caso, tendrían que de alguna forma deshacer este procedimiento abreviado que se ha llevado, que claramente es totalmente ilegal. Tendrían que irse a un juicio. El socorro no sé cómo se ha llevado a cabo, si él llamó a la ambulancia, si ha sido otras personas. Entonces, si ha habido omisión de socorro, estaríamos hablando que la pena máxima es de 4 años y sí puede entrar, aunque sea un corto tiempo, a la cárcel. Si se agravase en una mitad, hablando de concurso real, por el otro podría entrar hasta una pena de 6 años, que sabes que no se cumple la totalidad. Peor si se aprueba el indulto. Y el tema del indulto, ¿no? Que ahora ha salido. O sea, todo el esfuerzo para meter, para que si no, ahora salga, ¿no? De un decretazo afuera. Pero bueno, como juez, ya me ha dicho, no me garantiza que me van a dar los 10,000 bolivianos que vale mi patita. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir como una conclusión? ¿Cómo se puede reformar? ¿Cómo podemos garantizar que se pague este resarcimiento? Estaba escuchando el día de hoy al ministro de Justicia, una entrevista muy buena, que él indica la próxima promulgación de la ley sobre el derecho de asistencia familiar. Citó que en este proyecto de ley se estaban incluyendo cierto tipo de situaciones que vayan a garantizar que el obligado pague. Entre aquellas, hasta que no pague, arraigado. Hasta que no pague, no puede ser funcionario público. Hasta que no pague, congelamiento de cuentas en la ASFI. ¿Será que estas medidas podrían también ser introducidas en lo que es la reparación del daño para que la víctima de alguna manera pueda en algún momento, cubrir su indemnización, su resarcimiento? ¿Qué considera, doctora? Es lo que dice el doctor. Básicamente, al autor del hecho hay que presionarlo para que diga de que si está un pie dentro de la cárcel, como dice, buscar las facilidades para deslindarme de esto, ¿no? Entonces,
Yo quisiera, básicamente bajo mi criterio, que la reforma de la normativa sea de que sí sea aplicable la detención preventiva para este tipo de casos y de que hayan estas medidas, se podrían decir, ¿cómo puedo decir? Anexas, en el hecho de que si fuera menor, digamos, el daño que se está causando a raíz del hecho de que, como usted dice, doctora, el arraigo, el tema de la suspensión de la licencia, porque eso es lo que igual les importa bastante a los conductores. En este caso, digamos, él es una persona que se dedica a la conducción, vive de ello. Entonces, en el hipotético caso de que nosotros estamos impidiendo su derecho al trabajo, ya le estamos presionando y afectando para que él diga, a ver, lo que he hecho está mal, entonces me pondré la mano al pecho y realmente trataré en la medida que puedo deshacer el daño, no simplemente hacerme Es que esas loco. personas ni siquiera es que tienen humanidad, o sea, ni siquiera es ponerse al pecho porque no tienen. Simplemente les importa a ellos mismos y esas medidas de coerción, porque así se llaman las medidas en penal, son necesarias. Y es muy interesante el punto que tú tocas, porque en la asistencia familiar es uno de los pocos procesos en los que por deuda puedes entrar a la cárcel. Sí, y como en laboral también, ¿no? Exacto. Pero ¿acaso cuando la han dejado inválido a esta persona, sus hijos no han dejado de recibir una asistencia? Por supuesto. Por parte de su es algo padre. lógico, porque él ya no puede sustentar, porque él está pues impedido hasta de ir al baño por sí mismo. ¿Y a quién le correspondería cubrir con esa asistencia? Si no es al obligado, o en este caso al autor del delito, tendrá que ser al Estado, porque es por culpa del Estado que no se impone una medida que garantice una reparación del daño. Entonces, bajo esa lógica que tú refieres de lo que has escuchado para una reforma que se va a incorporar en la asistencia familiar, tendría que también incorporarse este tipo de medidas para este tipo de delitos en los que la persona no puede trabajar. Estamos hablando de tema laboral, en los que la persona no puede dar asistencia a sus hijos. De hecho, sus hijos tienen que conseguir dinero para asistirlo a él por la incapacidad que se le ha generado. Así es. Entonces, no está lejos de la razonabilidad el que estas medidas puedan introducirse a ciertos delitos, porque no es menos importante la asistencia de los menores en un proceso de familia que en un proceso en el que una persona de forma negligente lo atropelló a su Exacto, padre. o sea, no fue porque quiso, pero ahí está el resultado, ¿no es verdad? Y claro, de alguna manera garantizar, aunque no sea absoluto, porque también si concluimos en eso, ya nomás vamos a tener ahí comentarios de otros colegas que son pues, muy apegados a los derechos y garantías constitucionales que van a decir, no se puede privar el derecho al trabajo, pero que están hablando en esa mesa. Entonces, que sea por lo menos por 6 meses, porque la asistencia familiar te acepta el tema del apremio por 6 meses, igualmente en materia laboral por 6 meses. Aunque salga y le dicen, señor, jura usted que luego va a pagar y no paga, entonces el cuento cíclico, ¿no? Vuelve a entrar, vuelve a salir y vuelve a entrar. Pero ahí pagan, ¿no? O sea, hay personas que le consigues el mandamiento de apremio y lo que no ha conseguido en 2 años, en un día consigue. Sí, saca, es cierto. Por lo menos es medio de presión efectivo, ¿no? Sí. Es que el medio de presión es lo único que nos va a garantizar en parte el resarcimiento Para las personas del daño. que no tienen humanidad, Exactamente. que son indolentes al punto de no generar este resarcimiento, pues toca utilizar estas medidas coercitivas a efectos de hacer justicia, a efecto de que los hijos de este señor, en vez de dejar de estudiar y ponerse a trabajar para las curaciones de su padre, para asistirlo a su padre, y en vez de que ellos dejen de recibir asistencia familiar, el responsable que ha ocasionado esto pueda cubrirlo. Lógico. Claro, bueno, hay que saber diferenciar, ¿no? De que evidentemente la persona que realmente sea inhumana y no quiera acudir o asumir su responsabilidad, sí, realmente tienen que aplicar estas medidas coercitivas. Pero ¿qué pasa a las personas que sí? Que son responsables de que se ha quedado, ha brindado el socorro, bueno, hacer otro caso específico Claro. y especial. Y realmente a ellas sí les viabilizar el tema de condenación de Exactamente. menores, A ellos sí les plazos, corresponde, ¿no? y sí sería justo. Y ahí también un paréntesis, porque veo casos en los que de susto dicen, ya nomás voy a firmar el documento, ya, qué sé yo, de reparación de daño. Pucha, ni la primera cuota pagan, incumplen. O sea, qué terrible realmente la situación de las víctimas. No quiero cerrar el programa sin antes hacerte una pregunta que te la quise hacer desde el día que te conocí, porque el criterio que manejas me gusta bastante, es un excelente abogado. En materia penal se garantiza el derecho a la defensa, es decir, todo imputado, si no tiene abogado, ya nomás el Estado te pone uno. ¿Y por qué a la víctima, si no tiene abogado, como en este caso, no sé qué clase de colega lo ha asesorado a este señor que ha aceptado 2 años en procedimiento abreviado sin 10 centavos de resarcimiento? ¿Por qué el Estado no pone ese mismo derecho a la víctima?
de tener una asistencia efectiva. Mira, Gratuita. yo creo que sí tienen, o sea, legalmente sí tienen derecho. O sea, podemos irnos al artículo 118, 119 de la Constitución Política de Estado, de la igualdad. En el mismo Código 12, Penal habla 13, de la igualdad igualdad. que tiene que tener la víctima. En el 76 también hablan respecto a quiénes son víctimas y además de que tienen que notificarles con cada resolución. El tema es la aplicación, porque Bolivia es uno de los países que tienen más leyes y tenemos buenas leyes. El tema es que no se las aplica correctamente y es muy correcta tu observación. O sea, si el Estado garantiza desde la Constitución la igualdad de las partes, ¿por qué a la víctima no se le asigna? Encima que es la que está sufriendo por la comisión del delito. Exacto. Entonces, está la ley. Yo creo que es un tema más de política criminal, en la medida de que se manden las directrices desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, en la medida de que porque manejan circulares, ¿no ve? Entonces que establezcan que los delitos se les tiene que asignar a la víctima, porque hay SERDAVI. Ay, existe. Entonces, que es un chiste, Sí, también. Bueno, pero por lo menos, pero no se puede resolver todo en uno, ¿no? Lógico. Pero obviamente ya, ahora SERDAVI tiene que funcionar bien. por lo menos en algunos casos como este, que no se puede permitir una negligencia que da lugar a que una persona esté en la condición que está. Ahora también entenderíamos que el Ministerio Público, y siempre lo he dicho yo, el Ministerio Público es el primer abogado de la víctima. Sí. Si no, ¿para qué está el fiscal? Es el primer abogado de la víctima. Pero si el Ministerio Público, el primer abogado de la víctima, acepta este tipo de acuerdos, entonces ¿dónde estamos? Con razón, nomás la Y gente el no juez cree. que la tiene que justicia. Y el garantizar juez derechos que no lo está ¿Qué ha garantizando. controlado en esta investigación? El ¿Qué acto garantista, ¿no? jurisdiccional ha realizado efectivo? Ninguno, ¿no? Bueno, conclusión. Si no podemos encontrar justicia en base a nuestra actual normativa obsoleta, que concluimos nosotros, tiene que modificarse. No podemos propiciar la justicia por mano propia, porque el siguiente consejo, aquí dice, le digo, llega a un acuerdo, bueno, sano, saludable, ¿no? Pero no quiere siempre el agresor dar ni 10 centavos, entonces no faltará algún otro colega que diga, bueno, si no quiere dar, hazle lo mismo, toma la llave de mi auto y hazle lo mismo y tablas, ¿no ves? Tas con tas. Pero eso sería llegar a tomar la justicia por mano propia, que es lo que no quiere la Constitución, y obviamente nosotros no podemos dar ese consejo, desde luego. Lo único que nos queda es salir de nuestras casas, persignarnos, que nadie nos atropelle, que nadie nos choque, y como dicen por ahí, que Dios nos bendiga, no hay más, ¿no? Realmente se puede generar un descontrol social, ¿no? Si todos actuáramos haciendo justicia por mano propia. Y hay niños de por medio, ¿no? O sea, siempre hay niños de por medio. Niños que mueren en los accidentes, niños que se quedan huérfanos. Entonces, y el índice de accidentes es alto. Tocaba el tema, por ejemplo, el tema de violencia doméstica, no en la medida de que no requieran una protección las mujeres, porque sí se requiere. Pero si hay este movimiento político, internacional, nacional, porque hay un montón de fondos para temas de violencia doméstica, centros, de todo, ¿no ve? Hasta instituciones privadas que han aparecido. Totalmente. Entonces, no hay presupuesto para hacer una reforma, para poder hacer capacitaciones en este tipo de delitos de alto índice, en el que no estamos hablando del bien jurídico protegido más alto, que es la vida, la integridad física, donde hay niños de por medio, donde sí estamos, como hemos profundizado, tocando incluso temas de la asistencia familiar que pierde totalmente en estos niños. Hay un grupo vulnerable. Hay grupos que vulnerables. nadie se ha preocupado de aquello. Entonces, se requiere la reforma en este tipo penal, en muchos, pero empecemos por algunos. Este está protegiendo la vida. ¿Por qué no se hace la modificación? Hay legislación comparada, hay en otros países donde la pena es mucho más alta. Entonces, hay casos y casos, o sea, está bien la mínima, pero también la máxima lo ha vuelto obsoleto el delito, al punto de que, como dicen, o sea, si alguien es objetivo, ¿quién es objetivo cuando muere su esposa, cuando muere su padre, cuando muere su hijo? Nadie. Esto se puede descarriar. Las personas pueden empezar a tomar justicia por mano propia. Entonces, hay que dar una solución. Te agradezco por el espacio, Pamela. Yo creo que esto es algo que tiene que viralizarse, tiene que llegar a los oídos de los legisladores para que se tomen cartas en el asunto. Y bueno, ¿no? Me da mucha pena el tema de tu cliente, pero a veces estos mismos medios pueden servir para que de alguna forma nosotros podamos solidarizarnos, humanizarnos
las personas que sí tenemos corazón para poder dar algún tipo de ayuda a este tipo de personas. Entonces, te agradezco por el espacio. Agradecida soy yo, doctorita. Bueno, de parte de mí, concuerdo con ustedes de que tiene que necesariamente haber una reforma. La sociedad está pidiendo un grito de auxilio para que haya esta reforma que es totalmente injusta. Y también agradecerle el espacio, doctorita, para poder viralizar y aconsejar y claro, dar un poquito más de entendimiento a las personas que no manejan el tema de las leyes y las normativas. Si tú has sido víctima de un accidente de tránsito, algún familiar, algún amigo tuyo, y no estás de acuerdo con lo injusto de la normativa que hoy aplicamos, puedes sumarte a nuestra causa. Espero tus comentarios para que juntos podamos hacer posible que este tipo penal pueda ser modificado. Este es último recurso, queridos amigos, donde la última decisión siempre la vas a tener tú. Muy buenas tardes a todos.